¡Eh! Sí. Muy bien, vencimos la ansiedad. ¡Qué bueno! Por Sí, lo hicimos. Eso fue maravilloso. una buena prueba hablando de esa emoción que a veces puede invalidarnos, encontramos una solución creativa a la ansiedad. Sí, así es. Bueno, Así para que todos los que están acá con nosotros y que nos han esperado, bueno, muchas gracias por esperarnos. sí, Y, contarles, bueno, que la Pame es instructora de yoga, es vecina mía también. sí, somos vecinas. Todo vecino. Y bueno, ya la verdad es que tiene una formación en yoga bastante importante, sobre todo en filosofía del yoga. Entonces ella también nos ha compartido gran parte de su filosofía en este tipo de charlas y hoy día vamos a hablar de... La ansiedad y el yoga. Perfecto. Una emoción que todos han sentido alguna vez y que nadie puede decir que está ajeno a este malestar, a este compañero de viaje que está siempre ahí presente y sobre todo ahora, en este momento, es mucho más contingente el tema del yoga y la ansiedad. Entonces vamos a hablar un poquito como desde dónde el yoga nos puede dar algunas herramientas para abordar esta problemática y bueno, la práctica del yoga surge como una necesidad ancestral para vencer las aflicciones. Entonces, el problema de la ansiedad está en el origen de la humanidad hace mucho tiempo. Es uno de los kleshas, ¿no? Una de las aflicciones que los seres humanos eh, tenemos desde siempre. Entonces, para poder lidiar con la ansiedad hay que aprender a entender también de qué se trata esta emoción que surge, está ahí siempre. Entonces, bueno, lo que podemos entender primero del el contexto de cómo, qué es la ansiedad, por qué surge esta emoción. Y entender que no es ni buena ni mala, es una emoción que surge y que tiene una función fisiológica. Cuando nosotros tenemos miedo, se activa una respuesta de sobrevivencia que es la respuesta, se conoce como la del fight or flight, ¿la he escuchado? Como la respuesta de escapar o atacar, que en realidad es una respuesta fisiológica que el cuerpo genera para poder salvarnos de situaciones extremas o de peligro. Entonces, cuando hay una situación amenazante, el cuerpo libera adrenalina, las suprarrenales liberan adrenalina y esto genera que el ritmo cardíaco se acelere, que la visión se ponga periférica para poder responder más rápido y, y bueno, una serie de respuestas fisiológicas que tienen como propósito escapar ante la amenaza. Si nosotros nos vamos al tiempo de las cavernas, en el momento en que aparecía el león en la cueva, nuestro abuelo cavernícola respondía a esta situación de estrés y eh, o escapaba, entonces la sangre también se va a los músculos para escapar, o si ya no hay cómo escapar, tiene que atacar, agarrar la lanza y reaccionar rápido y sobrevivir. Entonces, la ansiedad tiene una función súper importante y necesaria, que es proteger nuestra vida. De hecho, podemos ver ahora que hay gente temeraria que no le tiene ninguna aprensión al virus y anda el fin de semana largo, se fueron a la playa, como que tampoco es tan bueno no tener ansiedad en el fondo. O sea, igual es necesario una cuota de ansiedad y de insatisfacción para preservar nuestra vida, porque si no uno va a estar ahí puede estar en el polo de ser temerario y perder la vida. Ahora, ¿cuándo es que la ansiedad se transforma en un malestar? Eh, cuando no podemos lidiar con los cambios. En general la ansiedad surge cuando hay cambios y los seres humanos no estamos muy preparados ni nos gustan mucho los cambios. Entonces se genera también el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre. Entonces se libera porque en el mundo moderno ya no aparece el león ni el mamut, sino que ahora la amenaza es el virus. Son otras cosas. Sí. Entonces, y bueno, y ahora que aumentó un 40% la ansiedad en el mundo con esto del el COVID,
es claramente que haya aumentado porque hay gente que ahora está trabajando más que antes, o gente perdió el trabajo, eh, y por el miedo a la muerte también, que es la respuesta a sobrevivencia. Entonces es muy probable que se haya generalizado esta emoción que es un malestar en el fondo. Entonces surgen por este miedo al cambio, este miedo a lo desconocido. Y se pueden percibir varios síntomas. De hecho, le podemos preguntar a las personas qué es la ansiedad y podemos tener muchas respuestas distintas ante la misma respuesta, ante la misma pregunta. Pero se puede sentir como, todo lo hemos sentido, como la aceleración en el corazón, o nudos en el corazón, en la garganta, imposibilidad de comer muchas veces, tienen síntomas físicos como se acelera el ritmo cardíaco, se acorta la respiración, se produce sudoración en las manos, se produce confusión también, como que no, cuando es mucho ya uno se confunde, puede tener, cuando ya es crónico, puede tener consecuencias emocionales, o psicológicas, como falta de concentración, uno empieza a perder funciones como funciones cognitivas. O sea, le puede empezar a ir mal en el trabajo por la ansiedad, por eso el estrés del trabajo también no es tan malo a los niños que sufren ansiedad, mareos, por ejemplo, dicen ahí, una voz en la cabeza. Claro, esa voz en la cabeza también es una sintomatología de la ansiedad, que es el ego, en el fondo, que es el ego que se encuentra en un desencuentro, en un desencuentro con lo que el mundo presenta. Entonces entro en un conflicto entre lo que el ego quiere y lo que el mundo presenta, lo que está sucediendo en la contingencia. Entonces, eh, ahí surge como dentro de la práctica importante entender cuál es la solución a eso, a un problema fundamental. Ese es el problema fundamental, de identificarse con el ego. O sea, creer que nosotros somos nuestra mente, somos estas voces, esta voz, este ego que me está hablando, y en realidad lo que el yoga propone, que es donde está en el fondo la solución a la ansiedad, dentro de otras, pero la solución, así como en realidad todas las aflicciones, es entender que uno no es los papeles que representa, y que uno es esta esencia sutil que se llama de muchos nombres, el yoga le pone Purusha, le dicen Ishvara, Brahman, Purna, en realidad representa esta conciencia ilimitada que no tiene nombre, pero que le tratamos de poner un nombre a través de la práctica, pero que somos esta conciencia ilimitada, que somos nosotros, esa manifestación encarnada de esa gran manifestación del ilimitado. Entonces, la respuesta estaría en entender que en el fondo nosotros no somos personas, sino que nosotros somos esa energía superior, esa energía que no tiene tiempo ni espacio y que está contenida en todos los seres y que es plena. Cognitivamente podríamos hacer ese ajuste, o sea, desde ahí funciona la práctica del yoga, desde esa idea. Entonces, hay que tenerle fe, en el fondo, a esa idea de que existe una conciencia superior que tiene varios nombres, que es ilimitada y que es plena y es realizada y que no tiene que ver con los papeles que nosotros cumplimos en el mundo. Entonces, una respuesta es decir, yo no soy el miedo, yo no soy esta persona que está sufriendo. Es como, hay una metáfora del actor y los papeles que representa. Entonces, el actor cuando hace un papel, no deja de ser el actor, a pesar de que está representando el papel, por ejemplo, de un villano. Él sigue siendo el actor, que vendría a representar Purusha o el alma, en el fondo, la idea del alma. A pesar de representar todos estos papeles, él nunca va a dejar de ser el actor. En el fondo nosotros representamos todos estos papeles en el diario vivir, pero nunca dejamos de ser esta conciencia, esta alma ilimitada y plena y feliz. Ahora, yendo al mundo contingente, claramente nosotros nos vemos igual afectados por el ego, como nos dicen aquí, maldito ego, pero no hay que odiar el ego, igual hay que quererlo, porque si no existe, el ego igual cumple una función, como la ansiedad. Todas las cosas son sagradas en el fondo, si seguimos esta idea de la divinidad, de Brahman, de Purusha, de esta conciencia ilimitada, todo responde a un orden. Entonces, hasta lo que no está dentro de nuestro orden
es sagrado porque responde a un orden psíquico. Y nosotros necesitamos el ego para poder relacionarnos en el mundo, porque si no nos relacionamos por medio del ego, yo no practicaría yoga, tú no me estarías haciendo esta entrevista, ¿cachai? No sabría qué ropa ponerme ni qué comer, viviría en un mundo de confusión y estaría despersonalizada en el fondo. Entonces, el problema no es el ego, el problema es que cuando somos prisioneros de nuestros deseos y nuestros miedos y somos como sobrepasados por nuestras emociones, o tenemos esta sensación o vivimos en esta ignorancia de creer que estamos separados del mundo, cuando creemos que somos nosotros y que nosotros hacemos las cosas, es que el ego puede ser un problema. Pero cuando nosotros entendemos nuestro lugar en el mundo y que el ego responde a un orden psíquico que tiene una función, dejo de pelear con el ego y puedo iluminar mi ego con el conocimiento y entender que gracias al ego puedo escoger distintas cosas y somos todos distintos y podemos complementarnos en esta diversidad. Entonces, retomando el tema de cómo se manifiestan también las sintomatologías del ego, o sea, de la ansiedad. Uno es esta voz que es el ego, ¿no? Que nos dice como, esto debería ser así, no me debería estar pasando esto a mí. Ahora estamos todo el mundo diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a todos nos pasó lo del virus, entonces es como súper democrático a nivel de ansiedad. Y bueno, hay otra sintomatología también interesante que aparece en los niños, que hay niños que les va mal en el colegio porque están estresados, porque están angustiados. No es porque realmente no les dé la mente, ¿sabes? Sino que porque hay niños que pueden tener violencia en la casa o violencia en el colegio, o el profesor le puede hasta hacer bullying, y el niño no va a entender porque está funcionando desde el cerebro reptiliano, se llama, el cerebro primitivo, y no puede comprender nada, la información no puede integrarse en el córtex cerebral porque está con la adrenalina a full en el cuerpo. Entonces, cuando no sabemos administrar la ansiedad, genera muchos problemas y es muy invalidante. Puedes no querer salir a la calle, colon irritable, insomnio. Bueno, ahí mucha gente puede decir lo que sienten cuando tienen ansiedad. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es entender que responde uno a un orden y que no es malo, sino que existe porque no hay nada malo con usted. A todos nos pasa. Claro, es parte del orden psíquico. Y también haga una respuesta de salvarte, en el fondo. Entonces, cuando aparece la ansiedad, lo que hay que hacer es, la práctica del yoga tiene herramientas para poder lidiar con eso. Uno es darse cuenta, ¿no? Darse cuenta que uno está ansioso, porque hay veces que uno está ansioso y no se da ni cuenta que está ansioso. Entonces, el primer paso es ser consciente, escuchar el cuerpo. Por eso las prácticas de asana tienen también ese propósito, ¿bien? La idea de la práctica es que uno aprenda a hacer una cosa a la vez. Yo no puedo hacer 2 asanas de una vez. No puedo hacer 2 respiraciones de una vez. Tengo que hacer una cosa y empiezo a conectarme con el lenguaje del cuerpo. Entonces, al estar presente y conectarme con el lenguaje del cuerpo, puedo escuchar las señales y dejar de estar en el ego creyendo que las cosas pasan por mis deseos, y entender que estoy con el ritmo cardíaco acelerado, o estoy tembloroso, o me muevo muy rápido. Uno, darse cuenta de la sintomatología. 2, bueno, la práctica sí clave es la respiración. Ahí está la llave. Y todos los que hemos practicado yoga hicimos ese descubrimiento muy pronto, porque es muy rápido como uno se siente de bien cuando comienza a practicar respiración. Porque ¿qué es lo que hace la respiración? Es que es como un hacker, ¿no? Como que hackea el sistema nervioso, porque lo que hace es que activa la respuesta de relajación. Cuando estamos con estrés, se libera adrenalina y se activa la respuesta del simpático. Cuando practicamos respiración, hackeamos nuestro sistema y activamos la respuesta de relajación. Entonces, baja toda esta sintomatología fisiológica y podemos empezar a ver con claridad. Entonces, una práctica súper poderosa es la práctica de la respiración consciente, que es la que
toda la persona que entra a la práctica en un mes, si le enseñaron a respirar, se da cuenta inmediatamente que ya solo al entrar en la respiración, bajan los niveles de cortisol, bajan los niveles de adrenalina y la mente se aclara y se pacifica, y puedo lidiar mejor con esta emoción que a veces no me permite ver con claridad. Ahí se cayó la Ceci, ahí volviste. Ya. Bueno, entonces uno es la práctica de la respiración, que es lo que hace, es que activa la respuesta del sistema de relajación. Eso es una práctica. Y ¿cómo funciona la respiración? Uno a nivel fisiológico, y otra cosa también que tiene la respiración es que nos ayuda a comandar los sentidos, ¿bien? O sea, el yoga, más que un estado de satori, como le dice, un estado místico, como que hay mucha literatura que hablan de los poderes psíquicos y de que el yoga no, está en búsqueda de moksha, ¿no? Esta palabra así como la liberación. Y en realidad lo que busca la práctica del yoga es liberarte de las aflicciones, o sea, liberarte de la ansiedad. Es muy práctico y no tiene nada de místico en el fondo. O sea, el yoga es una filosofía práctica, una visión que tiene como propósito que tú puedas vivir mejor contigo mismo en tranquilidad y con una vida calma. O sea, tener una vida tranquila, con un estilo de vida yoico, un estilo de vida tranquila, como hablábamos el otro día, no tener tantas cosas, no recargarse de tantas cosas, tener una vida sin tantos objetos, sin tanta emoción, porque de esa forma podemos lograr tener una vida más ecuánime, y el yoga es ecuanimidad, en el fondo. Es ver las cosas con objetividad, sin dejando de proyectar nuestros deseos y nuestros miedos en el mundo exterior. Eso también es otra cosa que nos enseña la práctica y que es importante en el momento de tener ansiedad. No, no voy a comer chocolate, como no voy a comer, lo que no me gusta, no necesariamente tiene relación con dejar lo que me gusta, porque si no eso es ser masoquista, sino que en el fondo desapego tiene que ver con dejar de proyectar nuestros deseos y anhelos en que el mundo exterior o las personas me den felicidad. Entonces, como en este momento, nosotros queremos que se vaya el virus, pero tenemos que desapegarnos de la idea de que las cosas serían como nos hubiera gustado, porque no son así, y dejar de proyectar nuestra felicidad en que el mundo externo nos va a realizar. Hoy se está cayendo la Ceci. Bueno, yo sigo hablando mientras tú te caes. Yo sigo con el hilo mientras tú te caes. Hablando de desapego. Sí, dale, Entonces, dale. entonces el desapego es esta herramienta súper poderosa que tiene que ver con dejar de proyectar en el mundo exterior mis deseos y pensar que realizando hasta mis metas y mis propósitos yo voy a lograr ser feliz. ¿Bien? Entonces, tampoco significa no desear, porque es muy importante desear y somos muy privilegiados por desear. Dale, Pame. Sí, estamos full atentos escuchándote. Bien, lo que me refiero es que es muy importante el deseo. ¿Bien? El tema es no ser prisionero de nuestros deseos, sino que hacer lo que nosotros deseamos, pero no sentirnos fracasados porque no resultó y sentirnos increíbles porque no resultó. En el fondo es lograr, eso es yoga, es la ecuanimidad. Y aparece en Bhagavad Gita, que dicen que el yoga es la perfección de la acción, en el sentido de que yo hago las acciones con devoción y sostenido en el tiempo, pero sin distraerme en el resultado de la acción. Yo hago como una hormiguita lo mejor que yo pueda, que no significa, porque también dicen desapego, es conformismo. No, es el camino de dejar ir, de ofrecer el resultado al universo en el fondo, y no amarrarme al deseo de que las cosas quieran que me salgan como yo quiero. Entonces, y ahí es el ego otra vez, ahí es donde el ego juega
malas pasadas. Entonces, es el desapego, uno de los antídotos para la ansiedad es desapegarse. Y desapegarse de esta necesidad de que los demás, hasta las personas y las cosas, me den felicidad. ¿Ya? Entonces, eso es una práctica bien importante. Y lo otro que iba a decir, que me fui para otro lado, es que la práctica de la respiración no solo tiene como propósito, como para nosotros los que estudiamos yoga, que es para expandir la energía o expandir la energía vital, o para vivir más tiempo, sino que tiene como propósito comandar la mente, que es lo que hablaba de los deseos, ¿verdad? Cuando la mente está así como muy agitada y controlada por los sentidos, no tiene ningún comando. Entonces, ¿qué es lo que hace la respiración? Que lo que nosotros podemos percibir en la práctica de asana es que la mente se dirige hacia un punto y ese comandar la mente genera paz. Entonces, hay una metáfora en el conocimiento del yoga que es bien interesante, que es muy aclarador para los que practicamos yoga, que es la metáfora del carro. No sé si la conoces, del Katha Upanishad. Es súper bonita. Bueno, el Katha Upanishad dicen que el alma viaja, viene a un viaje, ¿no? Esta encarnación es un viaje. Entonces vea al Atman como un viajero. Entonces este individuo, esta alma individual que viaja en este cuerpo físico, que más que un viaje parece un secuestro, porque nosotros no elegimos venir para acá a este viaje. No es las Bahamas ni India, aunque India también es un viaje místico, pero no lo elegimos este destino. Más es un secuestro. Entonces es este Atman que está encarnado en un cuerpo, entonces se representa este Atman que viaja en un carro, y este carro viaja tirado por unos caballos y comandado por un chofer. Entonces, cada uno de esos elementos representa algo que es muy aclarador para la práctica, para nosotros que practicamos yoga. El viajante simboliza Atman, que es esto que yo soy, el ser fundamental, lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? El ser fundamental, que es pleno y realizado. Solo él observa y mira el mundo. Él va viajando y no hace nada, y es feliz. Y esa Atman viene en un carro, y ese carro representa el cuerpo. Por eso es necesario practicar asanas para tener los instrumentos refinados. El cuerpo, si está la rueda así medio chueca, el viaje, no vamos a llegar al propósito. El propósito es lograr la felicidad, en el fondo, lograr conectarme con mi esencia fundamental. Entonces, no voy a lograr la felicidad si ando con el carro torcido, si tengo la columna chueca, si, no sé, pues tengo una enfermedad mental, también eso es parte del cuerpo. Entonces, el carro debe estar íntegro, y para eso sirve la práctica de asanas. Después hay un chofer que comanda el carro. El carro está tirado por caballos. Estos caballos representan los sentidos. Y son caballos, no son ratones, son caballos, los caballos son fuertes. Y estos caballos, si no están bien dirigidos por este chofer, que representan los sentidos, andan desbocados y no siguen el camino. El camino son los objetos de los sentidos, los objetos de la percepción. Como que nosotros nos metemos así como a Insta, no sé, a la web, y voy a decir, voy a estudiar Vedanta. Y de repente te aparecen zapatos en descuento. ¡Oh! Y se te fueron los caballos para cualquier lado. ¡Oh! ¿O no? ¿Y el Vedanta dónde quedó? Entonces el auriga, el que comanda el carro, debe tener el control, el comando de los sentidos, porque si no el viaje va para cualquier lado. Entonces, el chofer del carro representa una de las cualidades más importantes que hay que trabajar en la práctica del yoga, que es buddhi, que es el discernimiento, que es una cualidad de la mente, pero más refinada. Entonces, es la capacidad de discernir. Él es el chofer del carro. Y los redes simbolizan la mente, que es la mente es el aparato mental, en el fondo, el instrumento discursivo con el cual yo comando los carros, de donde llega el input
de los sentidos. Entonces, en este caso, el intelecto o buddhi, el auriga, el discernimiento es más refinado que la mente, ¿bien? Entonces, es importante para poder administrar las emociones, tener un discernimiento firme que pueda controlar estos caballos que están desbocados. Y es lo que hace la práctica de la respiración en el fondo, que logra centrar a los caballos y que dejar que los caballos estén desbocados. Entonces es una súper buena imagen cuando uno siente de repente que como que, se desboca, no, mi chofer tiene que amarrar las redes de los deseos también, las redes del ego, para que no se me dé vuelta el carro y no llegue finalmente a destino, pues tenga que volver a encarnar, con la idea del samsara, volver a esta encarnación y otra vez hacer el mismo viaje. Entonces esa es una súper bonita metáfora que nos ayuda a visualizar cómo la práctica funciona y cómo la respiración funciona para ayudarnos a comandar la mente. Y es comandarla, no es controlarla, porque el controlar, primero nadie controla, es una ilusión. Nadie controla la mente, nadie. O sea, debe ser mucho tiempo de práctica. Yo creo que ni el máximo Swami controla su mente, sino que lo que logra es comandar la mente. Y la ansiedad no se va a ir nunca. No hay cura. Lo que hay que hacer es, sí, administrar, y más que controlar, acuérdate, es comandarla, porque como que al controlar, como que lingüísticamente es como, quédate quieto, no te mováis, siéntete, no hables al niño, porque también tiene que ver con nuestro niño interior. Si la ansiedad también responde a una necesidad de un niño interior que está asustado, en el fondo. Entonces, más que, no, porque la emoción va a estar ahí, es como el hambre. Uno tiene hambre, uno tiene sueño. No, es imposible, es que no tengas miedo, es que no sirve, no tengo miedo. Lo que sirve es comandar los sentidos, o sea, tener una fuerza, una motivación y una disciplina también tan férrea que yo puedo controlar, o sea, mira, me pasa comandar. Administrar. Sí, administrar los caballos desbocados. Entonces, eso es una de las prácticas. Entonces, uno sería reconocer. Dos sería no pensar que está malo, sino que ser amoroso con uno mismo. Yo creo que hay que pensar como una mamá con uno mismo. Esto no está en los libros de yoga, pero como dentro de mi experiencia, sí, es como la madre es el máximo arquetipo de la contención. Y cuando uno es chico y tiene angustia, la mamá, ¿qué hace? Te abraza y te dice, respire, respire. O sea, Tratarte como si fueras tu propio hijo. Claro, ser tu propio hijo, tú ser tu madre. Entonces, la madre quiere lo mejor para uno, no te va a retar, a pesar de que quizás tuviste una mamá terrible, pero si tú eres tu madre, vas a ser amoroso. ¿Cómo desarrollar la compasión? Entonces hay que darse cuenta, ser compasivo, no negar la emoción, porque si el tigre viene, no se puede hacer nada contra el tigre, no puedo luchar contra él, me va a comer. Tengo que amorosamente aceptar que tengo esta emoción que es indeseable y practicar respiración consciente, hacer 8 respiraciones de repente, por eso te dice respira, cuenta hasta 8, cuenta hasta 10, detenerme, respirar profundo y eso es como cuando es como una situación puntual. Ahora, existen 2 tipos de respiración. Otra cosa que es importante como practicar, que es diferenciar. Ahí hablamos del discernimiento, ¿no? Discernir entre si es un miedo real o es un miedo imaginario. Ambos se van a sentir como miedo, igual, los dos van a liberar adrenalina, entonces se van a sentir ambos reales. Y ahí hay otro cuento del yoga, que es el cuento de la cuerda y la serpiente. Se trata de que uno va caminando por una trilla y de repente ve una serpiente.
¿Y qué hace el cuerpo? Libera adrenalina y quiere escapar porque hay una serpiente. Pero te acercas más y la serpiente no se mueve, te acercas más y es una cuerda. Entonces, ambos liberaron adrenalina. ¿Qué es lo que hace la práctica en el fondo? Discernir entre qué miedo es real y qué no. Y hay muchos miedos que después se transforman en crónicos, que tienen que ver con esta visión nublada de la realidad. Por ejemplo, ya un ejemplo súper sencillo y súper contingente, en las mujeres sobre todo, es pensar que si son flacas van a ser más felices. Eso es confundir la serpiente con la cuerda, porque hay un modelo de belleza imposible, además, y los modelos de belleza, en toda la historia han existido modelos de belleza, entonces en toda la historia hemos confundido la serpiente con la cuerda, en el fondo. Entonces existe este modelo de belleza, muchos se sienten incompletos e inaceptables porque no siguen el modelo de belleza y pueden entonces generar una enfermedad mental como la anorexia o la bulimia, que es pensar que si no son flacas o que si comen algo no las van a querer. Hay un trasfondo como poco, como medio ilógico el camino ahí, como soy fea, soy gorda, entonces no soy aceptable. Ahí es donde está entonces esta confusión entre qué miedo es real y qué miedo no es real. Y existen ahora también el tema de, hay mucho tema del la cuerda y la serpiente, entonces una de las cosas que hay que aprender a ver con discernimiento, aclarar qué miedo es real y qué miedo corresponde a la fantasía. Bien, entonces eso es otro como tips, es aprender a descorrer el velo de la ignorancia, ¿ah? Que también tiene que ver con el problema fundamental que hablábamos al principio de que no me siento aceptable, no me siento pleno porque no soy la idea de lo que creo que tengo que ser. Mi ego me dice tienes que ser de tal forma y esa visión que tengo de mí es equivocada porque no responde a las necesidades de mi ego, pero en relación al absoluto, tú ya no tienes que hacer nada, tú eres pleno, eres feliz, eres realizado, eres perfecto, no necesitas ser de otra forma. Sí puedes refinarte, ¿sabes? Pero no significa que seas incompleto. Entonces, ahí hay que hacer este ajuste, como, es que si no soy abogado, entonces no voy a ser feliz. Ahí hay otro, por ejemplo, cuerda y serpiente. Hay un... Es como externalizar la aceptación y la felicidad. Claro, o sea, hay que poner hay que aprender a ver con objetividad el mundo. En el fondo el yoga es el arte de ver con objetividad, ser ecuánime. Y no identificarse con los roles, en el fondo. O sea, uno es varias cosas en la vida y hay que flexibilizarse. Y ahí hay otra práctica, el otro antídoto para la ansiedad se llama santosha, el contentamiento interno, que es una de las facultades más difíciles de cultivar, pero que ahora tenemos que cultivar, que es tratar, o sea, ser agradecido en el fondo, agradecer nuestro cuerpo, que está vivo, más allá de, por ejemplo, la cuerda, la serpiente, una persona que puede sentirse que porque no es flaca, no es feliz. Swami Dayananda, que es el profesor, Swami que yo estudio, decía, existen dos tipos de cuerpos. No existen ni los cuerpos feos ni los cuerpos bonitos. Existe el cuerpo con prana y el cuerpo sin prana. O sea, existe el cuerpo vivo y el cuerpo muerto, y ahora más que nunca contingente. ¿Qué pasa? Que la mente se confunde y sufre por cosas que no tiene que sufrir. Y ahí es cuando aparece esta ansiedad crónica, ¿no? Porque existe la ansiedad circunstancial, que es, hay COVID, hay que quedarse en la casa, y eso está perfecto, está súper bien, pero cuando me quedo enredado en mi cabeza de, es que entonces no puedo hacer nada, no puedo salir porque si no me voy a enfermar y ya empiezo a entrar como en un camino neuronal invalidante, ya estoy empezando a generar este circuito neuronal que me genera quedar envuelto en la aflicción y en el condicionamiento, atrapado en la rueda del sufrimiento y en el samsara se llama, como en esta rueda del que no puedo salir. Entonces, ahí hay varias herramientas.
bueno, lo que hablábamos, la conciencia, abrazarse cuando uno tiene miedo, aceptar la ansiedad, respirar consciente. Otra cosa, hacer listas de cosas que a uno le gusta hacer para salir de ahí, ¿sabes? O sea, como el mensaje del cuerpo es adrenalina, hasta peligro, 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 hay que escapar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar la señal del cuerpo y darle una señal al cuerpo de que estamos bien, está todo bien. Entonces, voy a hacer algo que me guste para darle una señal al cuerpo de que estamos bien, que estamos seguros, que estoy protegido. Entonces, o puedo, bueno, practicar respiración, o puedo meditar. Ahora, cuando uno está ansioso, no es tan bueno meditar, es mejor hacer relajación, respirar, practicar asana, hacer práctica física, súper bueno cuando uno tiene ansiedad, o si no practica asana, anda en bicicleta, bueno, ahora es más difícil, pero no sé, haga aerobox, baile, hay gente que le gusta bailar, cantar, tocar un instrumento, ahí use su creatividad para buscar qué cosas le pueden ayudar para darle este mensaje al cuerpo de estar seguro y pleno. Entonces ahí hay varias herramientas. ¿Qué otras más? Otra cosa importante es la relajación, que no nos enseñan a relajarnos. Eso es como, ahora estoy haciendo unas clases para niños, pero son para profesores. Yo construyo unas clases que es como educación emocional. Y ahora a los niños le están enseñando a relajarse. Maravilloso, súper bueno. Pero a nosotros nunca nos enseñaron. Ahora las nuevas generaciones, la educación ahora está teniendo conciencia de la importancia que tiene la educación emocional, en el fondo, y que no es solo adquirir conocimiento, sino que aprender, esto que estamos hablando es más importante, es una inteligencia muy importante para poder aplicar la otra inteligencia, porque si yo no aprendo a administrar mi emoción, a acomodarme alegremente como Santosha, ¿no? Este contentamiento interno que no necesariamente es conformismo muerto, es como decir, ya pasó, no importa, no voy a hacer nada, ya me quedo en la casa, que lata, sino que es una actitud de contentamiento, de acomodo interno, pero contento, y, y aprendo a hacer respiración y administrar mi carro. No me sirve de nada saber sumar, increíble, eh, escribir increíble, si no tengo, o tener muchas lucas, por ejemplo, si no soy capaz de administrar mi conocimiento, si no tengo este talento. De hecho, también aparece en los Upanishads que una de las cosas más importantes, el tesoro más grande, es el conocimiento. Porque sin conocimiento, todo lo que me pueda llegar, no lo voy a saber administrar. Puedo tener mucha plata, pero si no sé administrar con la inteligencia la plata, la voy a perder. Entonces es importante desarrollar estas cualidades que tiene la práctica, que es la inteligencia emocional. Entonces una de las prácticas también es la respiración. O sea, la respiración, la relajación. Aprender a relajarnos, lo que te decía, como aprender a activar esta respuesta del parasimpático, la respuesta de reposo y digestión. Por eso cuando comemos nos da sueño, porque se activa esa respuesta. Claro. Entonces ahí hay varias herramientas que podemos utilizar. ¿Qué más? Ah, mira, otra cosa que también es interesante, que hay gente que puede pensar que, bueno, uno es entender que existen dos tipos de ansiedad. Una es la ansiedad circunstancial, que es lo que te decía, y la otra es la ansiedad crónica, que es estas personas, esta gente que, bueno, ahora todos yo creo que vamos a quedar, hay muchos que vivimos con ansiedad crónica, yo también, por eso estoy aquí hablando de esto, porque lo vivido tanto que me hice profesional de la ansiedad. Entonces, hay una ansiedad crónica, entonces para poder sanar esa ansiedad hay que entender el origen de la ansiedad en el fondo, hay que ir a la raíz, ¿sabes? Y entonces ahí hay que ir a un terapeuta, hay que pedir ayuda. Entonces, muchas veces uno ve en las prácticas de yoga que no hay que ir al psiquiatra, o uno niega un poco ese lado, como que es como oscuro, el oscurantismo, así como las pastillas. Nosotros no tomamos pastillas los yogis,
Pero si tú tienes un nivel de ansiedad tan alto que te invalida, puedes llegar a tener temblor en el cuerpo, o no puedes dormir, o tienes una anorexia nerviosa, no hay yoga que resista, ¿sabes? No va a funcionar la práctica si hay tanta agitación en la mente. Necesita primero ayudarse con fármaco esa persona para lograr un estado de tranquilidad para que entre el contenido, porque no, lo que nosotros estamos hablando, si una mente está agitada, no va a parar a escuchar, porque está pensando en todos los miedos que tiene, o en todas las angustias que tiene, o viendo la serpiente en la cuerda, entonces no entra nada, no hay posibilidad de que entre nada. Entonces hay que buscar ayuda. Hablando del karma yoga, que hablábamos de hacer las acciones adecuadas sin pensar en el fruto, entonces esa persona, dentro de sus acciones adecuadas, es darse cuenta que tiene una enfermedad, o sea, no una enfermedad, no es un malestar, que tiene un malestar crónico y que tiene que buscar ayuda porque está sobrepasado, ya perdió el sosiego, vaya donde un profesional, busque la raíz, un terapeuta, si no es tan grave, vaya con un amigo, trate de entender qué es lo que pasó ahí, por qué esta ansiedad. En el fondo, casi siempre hay un trauma o violencia, hay una situación de violencia ahí, cuando hay ansiedad. O sea, debe haber algo de violencia, porque piensa que la respuesta del miedo, de la ansiedad, es una respuesta ante el peligro. Entonces, hay algo peligroso que le pasó a esa persona que quedó ahí programado en su cerebro. Entonces, el cuerpo responde entre cualquier estímulo, como los perros de la calle, que uno los va a abrazar y o los niños golpeados, uno los ve que saltan. Hay algo ahí que entonces hay que ir al origen. Entonces hay que ir a buscar un terapeuta y si es necesario tome medicamentos, no hay ni un problema con tomar medicamentos, pero practique yoga. O sea, hacer la práctica y tomarse el remedio. Entonces, en ese sentido hay que sanar al niño interior. Como que hay que ir a la raíz del miedo y conocer ese niño que está ahí angustiado y muerto de susto y abrazarlo, pero hay que mirar. Tenemos que mirar y hacer el distanciamiento cuando observamos, que es lo que te decía al principio, de no identificarnos con los roles, que también aparece en los Yoga Sutras de Patanjali, que es, yoga es la desidentificación de los movimientos de la mente. Se traduce en algunos lados como la supresión de los movimientos mentales o el control de los movimientos de la mente. Y lo que hablábamos, no es imposible suprimir los pensamientos, es imposible. La mente está hecha para pensar. Responde a descubrir el mundo exterior. Está de su naturaleza, Brahman, Ishvara, Purusha, todo esto, diseñó este aparato para conocer el mundo exterior. Entonces el orden psíquico de la mente es pensar. Entonces suprimir los pensamientos está muy lejos de ser la práctica. Lo que busca es, más que suprimir, es distanciarse, ¿no? Como aprender a observar y decir, ya, yo no soy el mío, yo no soy ese niño violentado, yo soy Purusha o soy esta conciencia superior y no soy esto que me pasó, no soy el miedo, no soy mis contenidos mentales. Entonces, funciona de esa forma, aprendiendo a hacer este distanciamiento. Entonces, cuando yo aprendo a ver el problema, puedo quizás lograr separarme y bajarle la carga. Entonces, eso es como otra como práctica que uno debería hacer en este proceso de buscar el origen sí, la raíz. Como si no lo veo, va a estar ahí siempre, como un germen ahí, diciéndote, oye, estoy aquí. En algún momento hay que enfrentarlo y verlo, y para eso es necesario a veces tener un guía. Por eso es importante tener profesores de yoga que a uno lo guíen, porque la práctica solo uno se empieza a veces a perder y uno no se ve, pues hay que, el observador no puede verse a sí mismo, un ojo no se puede ver a sí mismo, necesita un espejo. Entonces, lo mismo el terapeuta también en ese sentido te puede ayudar a lidiar con la ansiedad. Y hay también otro Upanishad que decía que hay cuatro amigos, cuatro guardianes
de moksha. Moksha es la iluminación, más que la iluminación es la liberación de la aflicción. ¿Qué es lo que estamos hablando? Moksha es ser libre de los deseos, no es no tener deseos, sino que ser libre del querer desear, de querer que las cosas te resulten como tú quieres, de aceptar las cosas como ellas son, de poder ser objetivo y ecuánime, de dejar de identificarse con los deseos y con los miedos, de que si hay que cambiar de rol y yo quizás ya no puedo vivir del yoga, tengo que hacer otra cosa y no voy a ser más feliz ni menos feliz por eso, o sea, tengo que adaptarme nomás para la situación. Depende de... Ahora, todo esto que estamos hablando, nosotros tenemos el privilegio de poder hablar de los temas del ser y de la ansiedad porque estamos resueltas en el sentido que tenemos casa, tenemos comida, tenemos techo, tenemos abrigo, que es importante entender que Gandhi decía, no se le puede hablar de Dios a alguien que tiene hambre, pensando en el momento que estamos viviendo también, que hay gente que tiene hambre, que está pasando lo pésimo. Nosotros no podemos llegar a hablarle de esto a esa persona, porque ¿qué se va a poner a pensar en moksha, en la ecuanimidad, si te están sonando las tripas? Primero hay que tener las necesidades básicas saciadas en el fondo para poder ascender a los temas del ser, porque si hay hambre, no hay abrigo, no hay techo, que representa los primeros dos chakras, ¿no? Estos dos niveles de conciencia, el primer y segundo chakra representa esto, son las necesidades saciadas en el fondo. Si yo no tengo esas necesidades saciadas y estoy como en la sobrevivencia, imposible que me pueda conectar con el corazón ni con mi ser esencial. No, no, obvio voy a vivir con ansiedad hasta que yo no resuelva mi tema esencial, que es el sustento. No voy a poder ponerme a pensar en los temas del ser, pues esto ya es más refinado. Bueno, hablando de los cuatro amigos de Moksha, que es la liberación de los sufrimientos en el fondo, o sea, lograr la ecuanimidad. Uno es la calma, el discernimiento, las buenas compañías. ¿Y cuál era el otro? A ver, déjame acordarme, que lo aprendí hoy día. Era las cuatro eran... Y aquí se me fui. Mi apunte es terrible. Qué tierno. Bueno, acá está. La calma, el contentamiento, el discernimiento y las buenas compañías. Estaba por ahí. Calma, contentamiento, discernimiento y buena compañía. Lo que hablamos el otro día, ¿te acordáis? De ser amigos de los felices. A veces uno cree que el camino del yoga es como súper solo. Como estoy en mi mat y practico mi meditación y me libero y me desapego de todas las personas, de los amores, no me importa nada porque yo sola soy la fuente de toda seguridad. Y no. No, la práctica aquí es como también es individual, pero tú compartes con muchas personas que tienen intereses muy parecidos a ti. Sí, y es importante juntarse con gente feliz, no, es súper importante dentro del bienestar tener buenas personas y buenas compañías, es súper fundamental. Y hablando de otra cosa, otro antídoto para la ansiedad, este sí que es importante. Hablamos, santosha, contentamiento interno, ser agradecido y estar contento, acomodarse alegremente. Es como ver la mitad del vaso lleno en el fondo. El otro, bueno, la respiración ya lo habíamos hablado, tener estos cuatro amigos, la calma, el discernimiento, calma, discernimiento, buenas compañías y contentamiento, yo lo había dicho Santosha. Otro súper importante es tener confianza, que no es tan fácil, pero en realidad uno de los antídotos para la ansiedad es tener la confianza férrea de que uno es capaz de poder superar todos los obstáculos. O sea, dentro de la práctica, para desarrollar un sankalpa, así como esta frase autoafirmativa, es muy importante que usted sienta que usted es capaz de poder vencer todos los obstáculos, y usted tiene la plena confianza de que usted va a poder superar todo. Y eso da tranquilidad y calma. Entonces, seguridad y fe en mí mismo. Yo puedo hacerlo, confío en mi cuerpo, confío en mi mente,
tratar de reprogramar la mente, construir una frase así para a la mañana decir sí, yo puedo. Hay gente que naturalmente tiene mucha confianza, que también es un regalo. Le va a ayudar a comandar su mente esa persona si tiene esa fe férrea de que él sí puede vencer los obstáculos. Entonces, ahí. Yo creo que hablando de eso, yo creo que el ser humano en general se subestima mucho respecto a su capacidad adaptativa frente a los problemas. Hay un problema y es como, no, esto es terrible, y te proyecta hacia lo peor, cuando en verdad es vivir el momento y confiar que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, y de todo al final hay algo bueno, un aprendizaje. Entonces yo creo que eso también puede ayudar a tener confianza, en mi pequeño punto. Sí, claro, y dentro de eso que tú estás diciendo está lo mismo que estamos hablando, esas mismas actitudes que aparecen en los textos. Eso que tú estás diciendo es contentamiento interno, es santosha, es decir, entre todas las cosas algo bueno puede salir, algo voy a aprender, y lo otro es la seguridad, que dices tú, como, y entender el orden, ¿cachai? También hay tres valores ahí: entender que existe un orden que tiene una lógica que no responde quizá a mi necesidades de mi ego, sino que responde a las necesidades del absoluto, y que por algo es, también eso es Ishvara Pranidhana, como entregarse al universo y entregarse al orden, y dejar de cuestionar las cosas, y tener esta actitud de que podemos rescatar algo de lo que nos está pasando, que nos va a hacer crecer. Y además, lo más hermoso que tú dijiste es que tú tienes fe en que se va a arreglar, y que en el fondo porque tú tienes fe en ti misma, porque lo vas a solucionar. El que ve y queda así como envuelto y queda nublado es porque en el fondo no tiene fe en que él es fuente de toda seguridad. Entonces se ve angustiado y nublado porque está desamparado. Y eso también es uno de los síntomas de la ansiedad, como sentirse desamparado. Las crisis de angustia, como yo he escuchado relatos de gente que dice que tiene crisis de angustia, y como, es que si me pasa en la calle. O sea, el nivel de poca seguridad que si le llega a pasar en la calle no es capaz de contenerse, entonces tiene que quedarse en la agorafobia, tiene que quedarse en la casa, ¿sabes? Entonces, tú naturalmente has cultivado, tienes eso, en esa sola frase está un montón de los preceptos que estamos hablando. Como tener seguridad en que las cosas por algo van a pasar. Y de todo algo uno puede aprender. Sí. Oye, Pame, bueno, voy a abrir ahora, no sé, sí, la cuenta, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, pregunten. A ver si puedo contestar. Voy a tomar a la plazolada, me escondí aquí. Sí. Permiso. Voy por el sublingual y vuelvo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sé cuánto tiempo nos queda, porque no recuerdo a qué hora partimos la transmisión, porque es una... Sí. Pero bueno. Oye, y también lo que tú hablabas ahí de la respiración, algo que a mí me hizo mucho sentido una vez que leí de Iyengar, que es un gran maestro, que él decía que la mente es un reflejo de nuestra respiración también. Sí. La única forma también de poder administrar la mente es a través de la respiración. Si mi respiración está intranquila, probablemente mi mente va a estar así. Pero si yo calmo mi respiración, yo puedo lograr calmar mi mente. Sí. Lo que cuesta es sentarse. Cuando ya está ahí, y calmando la mente, ya fue. El problema es que tenéis tantas cosas en la cabeza y la ansiedad de repente como que te carcome un poco, entonces cuesta tomar ese espacio y ese momento para decir, ok, me voy a relajar, me voy a gobernar. Sí, voy a gobernarme, sí. Voy a respirar. Sí. O sea, de verdad que yo lo he comprobado que la respiración es una herramienta. O sea, súper. Es la llave, lo que te decía el hacker. Para hackearse uno mismo, ahí está. Porque funciona fisiológicamente. Ahora, lo que tú dices es cierto. Primero, lo que hablaba al principio, darse cuenta.
darse cuenta. Uno cree así como, respiro, pero se le olvida el paso del darse cuenta. Si no me doy cuenta, entonces, ¿cómo voy a aplicar la técnica? Si no... Entonces, ahí también cuando uno hace clase, está con el profesor y el profesor te dice, tome conciencia de cómo se mueve su muslo en Trikonasana. Y uno piensa, ¿y de qué me sirve esto? Para darse cuenta, para trabajar la conciencia, la capacidad de darse cuenta. O sea, estamos refinando por medio de las asanas. Todo, es más que tener una postura linda, lo que está trabajando en el fondo es refinar, y Iyengar es el refinador de la conciencia, así como siente el muslo posterior, que es el obsesivo de la refinación de la conciencia. Pero, claro. La reflexión también es una herramienta súper importante. Sí, es muy importante, es la llave en el fondo. Y ojalá es la llave. Y ojalá sin juicio. Sí, po. Puedo observar y me puedo criticar, pero de pie a cabeza. Claro, ahí va acompañado lo que hablábamos de la ecuanimidad, ¿no? Como de desidentificarse de los roles. Lo que dice Patanjali, de yoga es la desidentificación de los pensamientos. O sea, es como estar respirando y dice, ay, no, pero es que debería ser esto, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es que no debería ser así. Igual estoy respirando, y como ya aprendiste a respirar, aparece como un condicionamiento automático atrás, aquí la ansiedad que está atrás tuyo hablando. No, debería ser de otra forma, ¿por qué lo hiciste así? Entonces ahí viene la herramienta que dices tú, point, ponerse en el ojo no dual. Por eso este ojo no dual, más que el tercer ojo, más que un tercer ojo, representa este ojo que no ve con juicio, sino que ve las cosas como son. O sea, tú te sitúas en el ojo del que viaja en el carro. Hablando de la metáfora del viajante del carro, este tercer ojo en el fondo representa ese ojo no dual que observa el mundo como es, como los niños. Cuando uno es niño, uno es feliz, todo el rato está ahí como en su esencia. Claro. Porque está como en ese ojo no dual, está ahí. Bueno, no sé, yo viví una parte de mi infancia muy feliz, y yo creo que estaba así como vivía en Atman. Como a los primeros años de mi vida vivía en el campo, así era Heidi, y vivía en el campo y andaba con las vaquitas y las cabritas, y estaba súper conectada con la tierra, y de verdad que no había ni una aflicción. Bueno, la única aflicción era que mi mamá a veces tenía que irse, pero eso es el apego. Hay que trabajar el desapego. Sí. Creo que en cualquier momento contar que sí. La instancia de agradecerte, de verdad que me encantan tus charlas, me río mucho, creo que eres muy clara para explicar. Y bueno, quedas cordialmente invitada para hacer otra charla. Sí, pues feliz. Proponernos temas también, felices. Y bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pues, gracias a ustedes por escuchar, que también es una súper buena cualidad para poder vencer la ansiedad, es detenerse y escuchar, porque no está muy fácil en este momento escuchar. Hay demasiada información, demasiadas cosas, entonces no es solo el que tiene el conocimiento, no es solo él, sino que es necesario que exista existan personas receptivas que puedan recibir el conocimiento, porque yo puedo hablar de esto y puedo pasar por aquí y por acá y no le hace sentido a nadie. Quedan 27 segundos. ¡Ah! Bueno, acuérdense, practiquen, dense cuenta, sean contentos y revisen la grabación porque hay más información. Y oye, y sigan a la Pame en suca.santiago. Santiago, sí, suca significa felicidad. Así que suca.santiago, como su casa, la postura feliz y cómoda. Síganme, y ahí